Hola, muy buenos días. Estamos con la segunda parte de nuestro audiolibro titulado Descansar en Cristo. Este capítulo traía por título Sin descanso 24/7. Profundicemos. El pecado nos separa de Dios y de los demás. La historia de la creación en Génesis 1 y 2 enfatiza inequívocamente que fuimos creados para vivir en comunidad. Esta empieza con la familia nuclear, pero también incluye las redes de estructuras familiares más grandes, incluso hasta los clanes y las tribus. Sin embargo, el pecado no solo introdujo dudas y desconfianza, lo que finalmente resultó en rebelión, sino que además nos separó de Dios y de aquellos a quienes amamos y necesitamos más. Génesis 3:1 sugiere que Eva debe haberse alejado de Adán mientras exploraba el huerto del Edén. De alguna manera, se sintió atraída por el único árbol que Dios había apartado. Su nombre intrigante, el árbol del conocimiento del bien y del mal, fue razón suficiente para acercarse. Imagínate su sorpresa cuando de repente vio una serpiente asombrosamente hermosa que podía hablar. La pregunta de la serpiente: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto?, no representa un ataque frontal contra el gobierno divino. En cambio, sembró dudas y desconfianza en la mente de Eva. En ese entonces, y ahora, el principal campo de batalla era la mente humana y nuestra percepción del carácter de Dios. Eva no se siente para nada sorprendida y entabla una conversación con la serpiente enemiga. La audaz contradicción de la serpiente al mandato divino, no moriréis, es seguida por la oscura insinuación de que Dios tenía motivos ocultos al pedir eso. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. El conocimiento es una moneda atractiva y funcionó en el caso de Eva. Ella comió del fruto prohibido. Se nos informa que su siguiente acción fue compartir el fruto con Adán. Esta es la primera vez que Adán aparece en esta narración. Entre las concisas líneas de Génesis 3, podemos imaginar la lucha que experimentó Adán, dividido entre la fidelidad al mandamiento de Dios y su compromiso con su compañera de la vida. Elena de White describe este momento crucial de manera conmovedora. Adán comprendió que su compañera había transgredido el mandato de Dios, menospreciando la única prohibición que les había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. Todavía experimentamos las consecuencias de las decisiones de Adán y Eva. El pecado nos ha separado de Dios y también unos de otros. El egoísmo, la codicia, el abuso y muchos otros aspectos negativos y destructivos han sido el resultado de esta decisión que cambió nuestra existencia. En lugar de reflejar la imagen y semejanza de Dios, nos hemos vuelto egocéntricos, hirientes y abusivos, por más que logremos ocultarlo bien tras una fachada de cortesía. Si bien la soledad posee varias causas, el pecado que separa a la creación de su Dios se encuentra definitivamente entre las 5 principales. No obstante, el hecho de que Dios haya salido en busca de su creación ofrece esperanza en una triste historia. Su ¿dónde estás?, en Génesis 3:9, sigue resonando a lo largo de los siglos y nos llega en lugares inesperados. En una de sus parábolas más famosas, Jesús habló de un hijo que exigió su herencia a su padre y, después de recibirla, se fue de la casa y se las arregló para desperdiciarlo todo. Esta se encuentra en Lucas 15:11-32. Terminó en un chiquero, ganándose la vida como cuidador de cerdos, una ocupación inimaginable para cualquier hijo judío. Finalmente, vuelve en sí y decide regresar a casa y entregarse a la misericordia de su padre. Mientras camina por el conocido camino que conduce a la casa de su padre, se sorprende al ver a su padre correr a toda velocidad hacia él para abrazarlo y besarlo. Él termina en casa
amado y perdonado, porque Dios siempre da el primer paso para atraer a sus hijos descarriados de regreso a Él. Juan 6:44. Ya desde el Edén, Dios siempre ha estado buscando a su creación caída y continúa buscando a los perdidos y solitarios. Implicaciones: combatir la inquietud y la soledad. A continuación, se ofrecen algunos consejos prácticos para combatir la soledad. 1. Identificar nuestra agitación y nuestra soledad y reconocer que necesitamos ayuda externa. La agitación y la soledad son una condición tan real como tener hambre o sed. 2. Establecer conexiones en forma consciente. Sin embargo, antes de que podamos formar conexiones significativas con las personas que nos rodean, debemos aprender a conectarnos con nosotros mismos. Parte de ese proceso implica reconocer que somos amados y apreciados, incluso con nuestras imperfecciones y desafíos. El sí de Dios en Jesucristo es fundamental para alcanzar esto. 3. Entablar conexiones significativas con los demás como primer paso para romper los patrones de pensamiento negativos y las rutas cognitivas negativas. Los patrones no se cambian fácilmente, ya que se han convertido en nuestro modo predeterminado de actuar. A veces es posible que necesitemos buscar ayuda profesional para romper con esos patrones destructivos. 4. Servir a los demás en la comunidad. Esta es una manera maravillosa de superar la soledad y la incertidumbre, cuando nos damos cuenta de que somos parte de una intrincada de algo más grande que nosotros mismos. Los estudios sugieren que ser voluntario en una causa y trabajar con otros por el bien común es una terapia eficaz para la soledad y nos ayuda a estar mejor preparados contra las incertidumbres de la vida. Tómate un respiro. Confía en sus promesas. La Biblia está llena de promesas divinas que ofrecen esperanza a quienes experimentan ansiedad, soledad y oscuridad. A continuación, se muestran 5 ejemplos. El primero está en Deuteronomio 31:6. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Estas palabras están dirigidas a personas que viven en el umbral del cambio. Moisés está a punto de morir y se ha nombrado a un nuevo líder, Josué. Dios le promete a su pueblo y al futuro líder que nunca los dejará ni los desamparará. Curiosamente, en hebreo, Dios se dirige a una persona. La promesa de Dios es personal. Otro encontramos en Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este texto se encuentra justo en el centro de uno de los salmos más queridos y conocidos de la Biblia hebrea. Es una imagen reconfortante imaginar al buen pastor caminando con nosotros en los momentos oscuros. En medio de la incertidumbre, el peligro y la ansiedad, podemos descansar en Él, porque Él promete estar con nosotros y protegernos en medio de nuestros desafíos y temores. El tercer ejemplo se encuentra en Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Cuando los niños tienen miedo, instintivamente se acercan a la persona en la que confían y aman. La proximidad significa seguridad y garantía. Si bien el verdadero peligro quizá no haya desaparecido, el simple hecho de saber que papá o mamá están cerca hace que el niño se relaje. El Nuevo Testamento nos dice que Dios se acercó mucho a nosotros. De hecho, su encarnación es la mejor ilustración de este principio. La Biblia dice que Jesús vino para llevar nuestro dolor y sufrir nuestro castigo,
y no usó la sala VIP ni el palacio con su sede terrenal. Por ende, la gente se acercaba a él, los desanimados, los enfermos, los maltratados, los turbados y los cansados. Todos llegaron a experimentar el amor, la gracia y la transformación. Acercarnos a Dios nos cambia y nos acerca unos a otros. El cuarto ejemplo se encuentra en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando Jesús hace esta poderosa declaración, parece pensar en una comunidad de creyentes. El pronombre personal griego usado aquí es plural. El descanso no solo se extiende a un grupo de personas con información privilegiada o con privilegios especiales. Se ofrece descanso y recuperación de las cargas y la incertidumbre a todos los que acuden a él. El quinto y último ejemplo se encuentra en Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La carta de Pablo a la iglesia de Roma es un mensaje para las personas que enfrentan la constante amenaza de persecución y muerte. La incertidumbre era una forma de vida para ellos. También eran parte de una iglesia donde judíos y gentiles estaban aprendiendo a construir puentes entre sí. La metáfora del cuerpo humano que utiliza Pablo resalta nuestra necesidad de conexión. A todos nos gusta pertenecer y sentirnos necesarios. Pero más allá de la conexión, las palabras de Pablo también apuntan a un servicio compartido. Cada miembro del cuerpo ha recibido el don de servir juntos con un propósito y convertirse en una bendición para los demás. Servir a los demás en comunidad es una manera maravillosa de superar la soledad y la incertidumbre. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Hemos acabado la lectura del libro complementario, el capítulo 1. Les animamos para complementar su estudio, el estudio de la escuela sabática. Desde ya, que el Señor les bendiga ricamente y nos encontramos en la próxima. Un fuerte abrazo.